Estamos con Agustín Rodríguez, licenciado en Fisioterapia del Centro 3 de 10. ¿Cómo andas, Agustín? Muchas gracias por la invitación. Está divino. Divino todo. Invitación no, sos de la casa. Sí, recordemos para los que se están uniendo a través de FIPO TV, nosotros cuando estábamos en FM Hit teníamos la columna FisioFast a cargo de Matías Prado, que es licenciado, pero en Centro 3 de 10. Y ahora Agustín va a estar supliéndolo un miércoles sí, uno no, hablando de las distintas consultas que se le pueden hacer a los fisioterapeutas, que son montones. ¿Hoy de qué vas a hablar, Agustín? Hoy les traje un temita que es muy importante en el deporte porque es la principal lesión deportiva, principalmente en deportes que tienen muchos cambios de dirección y mucho impacto, que es la lesión del ligamento cruzado anterior. El fin de semana pasado hubo una lesión en un jugador muy importante, en Dani Carvajal, en el Real Madrid, así que bueno, vamos a hablar un poquito de esa lesión. Tenemos ahí el video del Real Madrid-Villarreal. Una cosa, Agustín, nosotros en la presentación dice a cargo de Matías Prado, lo vamos a cambiar, ¿está? Bien. Ya va a decir a cargo de Agustín. Estábamos diciendo de esta lesión, ligamentos cruzados y meniscos son las dos famosas, ¿no? Sí, exacto. Bien, vamos a meternos hoy con el tema de los ligamentos. Ahí está la jugada. Ahí está. Acá lo que podemos ver es que Dani Carvajal lo que va a hacer es despejar una pelota y bueno, esto es una lesión del ligamento cruzado anterior bastante... Son comunes, pero justo este mecanismo lesional es atípico porque principalmente la lesión del mecanismo del ligamento cruzado anterior es sin contacto, no es traumática. ¿tá? Si bien hay lesiones traumáticas del ligamento cruzado anterior, pero principalmente es un tipo de lesión que viene sin contacto. Que te lesionas solo. Exacto, exacto. Un mal movimiento. Exacto, es como una falla neuromuscular y en un momento dado no se puede controlar el movimiento y bueno, el cuerpo pierde el control, el sistema nervioso pierde el control sobre la rodilla y ahí se pueden dar varios mecanismos lesionales en el ligamento cruzado anterior dependiendo del movimiento de la rodilla. En este caso fue un movimiento de hiperextensión en donde corre peligro también el ligamento cruzado posterior, ¿bien? Pero en este caso fue solo la lesión del ligamento cruzado anterior, además de otras estructuras que son las estructuras posterolaterales de la rodilla, que estabilizan también la hiperextensión, que es el ligamento lateral externo, el músculo popliteo, el tendón del músculo popliteo y el ligamento popliteo peroneo también. Bien, para mí, que soy una burra en biología, ya lo declaro, ¿dónde podemos ubicar más o menos el ligamento cruzado? ¿De dónde se extiende? ¿Qué funciones cumple? Bien, tenemos una placa ahí. Ahí está, tenemos una imagen, creo que la plaquita 1. Ahí lo podemos observar. Si lo ponen ahí. Ahí está. Ahí está. Bien, en la imagen de la izquierda, ahí tenemos el ligamento cruzado anterior. Es un ligamento intraarticular, está bien por dentro de la articulación. Sí. Y después tenemos el resto de las estructuras que son extraarticulares, que vienen en la cara lateral externa de la rodilla y hacia posterior. Bien, perfecto. Bien, cuando vos decís que es una lesión que no es tanto, no viene de un golpe, sino un mal movimiento, es decir, te falla el cerebro, te falla el sistema nervioso, por decirlo de una manera, te traiciona. Ahí está, sí. Este tipo de lesiones principalmente vienen por fallas neuromusculares, pero también, bueno, hay muchos factores en realidad en esta lesión. Cuando hablamos de este tipo de lesión, hablamos de muchos factores, como pueden ser el descanso, la alimentación, que siempre la alimentación va a estar vinculada al rendimiento deportivo, y bueno, el nivel de entrenamiento también, que eso lo vemos mucho en lo que es el deporte amateur, no tanto en el deportista elite, que por lo general está bien entrenado, bien alimentado, como puede ser Dani Carvajal en esta situación. Pero en el deportista amateur sí vemos mucha la falta de preparación física y es ahí cuando encontramos este tipo de lesiones y que recurren a la consulta con este tipo de lesiones. Fútbol 5 y fútbol 11 Exacto. Es lo más clásico. Y te pregunto también si, obviamente nosotros asociamos mucho esto al fútbol, porque cada 2 por 3 vemos a un futbolista lesionado de ligamentos cruzados, pero puede ser que alguien que no está practicando deportes se lesione por un mal movimiento. ¿Qué llegan a Centro 3 de 10? Sí, exacto, sí. O gente que no practica también deporte de cambios de dirección o de impacto. Personas que hacen, por ejemplo, telas. Se caen desde la tela, se doblan la rodilla y ahí tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior. O mismo bajando un escalón, baja un escalón, pierde la estabilidad de la rodilla y se le va la rodilla a interno, lo que sería un valgo de rodilla cuando la rodilla se nos va hacia adentro.
Y ahí, lesión del ligamento cruzado anterior. De todas las edades, entonces, los pacientes. Sí, no de todas las discrimina. edades. Y eso depende un poco también del tratamiento que nosotros vamos a tomar. Porque el tratamiento va a depender la edad de la persona, las actividades que hace la persona también. ¿Es operación cantado? No, no es operación. No es operación cantado. Por eso esos son factores que nosotros tenemos en cuenta. El tipo de actividad que quiere hacer la persona después de que se lesiona. Pero marca un antes y un después en tu vida deportiva, aunque sea amateur, Sí. haber tenido una lesión de ligamento. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque también no solo es una lesión de una estructura ligamentosa, sino que empieza a involucrar procesos neurocognitivos y se empieza a generar cambios en lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, ahí empezamos a tener todo un montón de procesos que se desencadenan a nivel del sistema nervioso central que empiezan a influir sobre el movimiento, sobre el control de la musculatura, sobre la estabilidad de la rodilla y la persona por lo general no vuelve a sentir que la rodilla sea la misma. Claro. ¿Viste? Y queda mucho miedo después de esta Tenemos dos videos que nos trajiste, Agustín, de cuando tenés un paciente que llega justamente con los ligamentos rotos. Podemos ponerlo, Ricky, el 1 y el 2. Ahí, eso que estamos viendo. Ahí está. Tienen en acción. Ahí está. Este sos vos. Exacto, ese soy yo evaluando una lesión de rodilla y ahí obviamente lo que encontramos es una lesión del ligamento cruzado anterior. Sí. Que el diagnóstico de la lesión del ligamento cruzado anterior es principalmente clínico, o sea, se identifica la lesión a través del examen físico. Bien. A través también de cómo narra el paciente el mecanismo de lesión y demás. Bueno, estaba jugando al fútbol, Sentí un latigazo. hice un cambio de dirección, giré, me quedó la rodilla del pie trancado en el piso, sentí un ruido, al otro día se me inflamó la rodilla, me quedó más rígida, no la podía mover y bueno, ahí ya más o menos ya vamos teniendo una idea de qué lesiones pueden haber sido las lesionadas y a través del examen físico vamos a ir a confirmar esa ruptura. Después sí podemos hacer estudios complementarios, que está bueno hacerlos, para terminar de confirmar esa lesión, como una resonancia magnética. Claro. También ver que no haya otro tipo de lesiones arraigadas a esta misma lesión. Porque es muy común que hayan lesiones meniscales y de otros ligamentos también cuando tenemos este tipo de lesión. Perdón, Rose, Sí. hay otro video que también mostrás como el diagnóstico a través del tacto. Ahí está. Ese, que es lo mismo, ¿no? Exacto, son dos test diferentes. En realidad tenemos tres test que son, tenemos la sensibilidad y la especificidad, que es lo que nos dice, bueno, este test me confirma la lesión o me descarta la lesión. Tenemos el test del cajón anterior, que es ese que veíamos por último, el test de Lachman, que es el que veíamos primero, bien, y después tenemos otro tipo de test también, Bien. que no los traje en videíto, no, Bien, no perfecto. los puedo traer. Yo tenía una consulta porque recién decías que dependiendo de cómo sea el caso, distinto será el tratamiento. Entonces, no te vas a poner a describir cada tratamiento individual que se hace, pero ¿cuál es la gama? ¿Qué ejercicios se pueden hacer dependiendo de los objetivos de la persona que llega a la consulta? Ahí está. Nosotros tenemos dos tipos de tratamiento. Tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico y el tratamiento conservador. La fisioterapia está en los dos tipos de tratamiento. Nosotros lo que le recomendamos a la persona es cuando tiene una lesión de rodilla, que consulte enseguida. Y bueno, por lo general, en algunas mutualistas, lo que pasa es que la resonancia demora un tiempo en que te den la resonancia, en que se coordine, en que te la hagan, que terminen todo el diagnóstico con la paraclínica. Y bueno, entonces nosotros lo que recomendamos es, tenés una lesión de rodilla, consultá enseguida a tu fisioterapeuta y empezá el tratamiento, porque no es necesario esperar hasta que te den la resonancia, se confirme la lesión y ahí recién que te deriven al fisioterapeuta. Claro. El fisioterapeuta, sin tener el estudio de imagen, ya tiene muchas cosas para empezar a trabajar sobre la lesión y este tipo de lesiones es muy importante empezar a trabajar después de las 24 horas, ya empezar a trabajar. Bien. Igualmente que en el proceso quirúrgico. Después del proceso quirúrgico, a las 24 horas, nosotros ya estamos trabajando con el paciente y eso es súper importante porque te evita otros procesos y otras lesiones en la rodilla. ¿Cuándo hay que operar y cuándo no hay que operar? Bien, ahí lo que yo te decía, depende de la edad de la persona y depende de las actividades que la persona quiere realizar. Claro. Si es una persona que lo único que quiere hacer es ir al gimnasio 2, 3 veces por semana, hacer fortalecimiento, musculación, tiene 40 años, no le recomendamos operarse. No le recomendamos operarse. Las probabilidades después de tener artrosis de rodilla, ¿bien?, con este tipo de lesión, haciendo un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador, son las mismas. Los estudios científicos así lo marcan. Bien. Entonces,
una persona que no va a realizar actividades deportivas como es el fútbol, como puede ser el básquetbol, donde yo voy corriendo, tengo que frenar enseguida y hago un cambio de dirección y hago un giro de 90 grados y voy a buscar la pelota. Y tengo otros factores también que son los factores externos, no solo los factores internos, ahí está, no solo los factores internos, que es mi control motor, mi alimentación, cómo van influyendo esas cositas, sino que también tengo los factores externos, el campo de juego, la pelota que viene y yo no puedo estar pendiente a mi rodilla, tengo que estar pendiente a la pelota que viene, al rival que me viene a marcar de costado. O sea, son muchos factores externos, el piso, cómo está el terreno de juego, qué voy a hacer después. Viene la pelota y ya estoy pensando en qué tengo que hacer. La voy a parar y voy a girar, la voy a parar y tengo al otro compañero allá, se la voy a pasar. Entonces es todo un estímulo-decisión. Claro. Estímulo, decisión, reacción. Todo ¿Y cuándo se vuelve? Ya dijiste que no se vuelve a la normalidad plena en el caso de un deportista, pero ¿cuántos meses de recuperación estamos hablando en promedio? Y no sos Luis Suárez, que tenés que jugar el Mundial al otro día. Si bien hay personas que sí pueden volver a su mismo nivel deportivo, en este tipo de lesión, por eso se ha estudiado mucho este tipo de lesión con estas características. Porque ahora se disminuyó un poco, pero es muy bajo el porcentaje de personas que vuelven al mismo nivel de la actividad deportiva. Entonces, por eso este tipo de lesión tiene tanto estudio. Esta y Aquiles son como las que por lo general dicen, bueno, esto te deja fuera. El tendón de Aquiles es una lesión bastante complicada también y muy, muy imposibilitante también a la actividad deportiva. Antes se solía trabajar entre 6 y 9 meses la rehabilitación del ligamento cruzado anterior después del proceso quirúrgico. Hoy en día ya los estudios científicos están hablando de entre 9 y 12 y ya es algo confirmado científicamente y ya en otras partes del mundo se ha empezado a implementar, por ejemplo en Neymar ahora en este momento, y se ha dejado de hablar de tiempos en esta lesión. No, en 6, 9 meses ya estás adentro. En 9, 12 meses ya estás adentro de la cancha. Sí, tenemos el tiempo que nos va a determinar un montón de cosas, como por ejemplo, si tenemos el proceso quirúrgico, nos va a determinar fisiológicamente qué está pasando dentro de ese injerto, ¿verdad? Porque cuando tenemos un proceso quirúrgico, lo que nos hacen es, sacan un injerto, principalmente de un tendón, puede ser el tendón rotuliano, puede ser el tendón cuadricipital, puede ser el tendón de los posteriores. Entonces, ese injerto se coloca dentro de la rodilla, en donde iría el ligamento cruzado anterior, y después tiene todo un proceso de religamentarización, como le llamamos nosotros. Entonces, el tiempo nos va a determinar fisiológicamente cómo está ese injerto y para qué está preparado, ¿da? Pero después lo que nos va a determinar el alta deportiva no va a ser el tiempo, sino va a ser la funcionalidad de la rodilla. Claro. ¿Da? Que eso es la parte más importante y es lo que nosotros le insistimos tanto a los pacientes, es no te guíes por el tiempo, fíjate qué tanta funcionalidad tiene tu rodilla. ¿Puedo saltar? Sí. ¿Qué asimetría tengo en el salto yo entre una pierna y la otra? ¿Qué asimetría en fuerza? ¿Qué asimetría en masa muscular? ¿Y cómo se llega a ese diagnóstico? Primero que nada, un paréntesis, porque ya en el chat de FIPO hay gente que se atendió contigo, se ve y destaca que sos un gran profesional. Es un gusto tenerte acá. Pero te quería preguntar justamente en ese lapso para determinar el alta médica, ¿qué pruebas se hacen? Por ejemplo, saltar con hito, no sé, te estoy hablando desde la ignorancia. Ahí está. Sí, tenemos una gama amplia de test de que nosotros vamos haciendo y constantemente nosotros estamos en las sesiones con los pacientes evaluándolos. Tenemos test de fuerza, podemos usar dinamómetros, que los dinamómetros miden la fuerza muscular en realidad, y podemos ir chequeándolo. La fuerza muscular, por ejemplo, la extensión de la rodilla, qué tanta asimetría en fuerza puedo tener yo entre la pierna lesionada y la pierna sana, si tengo un 80% de fuerza muscular en la pierna lesionada que comparada con la sana. Entonces todas esas cositas las vamos chequeando y después tenemos test más funcionales que son los test de salto. El test de simple salto, hacer un salto con una pierna sola hacia adelante, y un test de triple miedo, salto. ¿no? El miedo del paciente, sí, exacto, a saltar y exacto. dice, no me eso matás. también hay escalas que miden lo que se llama el miedo al movimiento, que nosotros tenemos un término que usamos que es la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Claro. Y ahí vamos tenemos cuestionarios que se le van haciendo preguntas a la persona y se va midiendo esa kinesiofobia. Quería preguntarte, ahora lo comentamos, ¿no? ¿Qué opinás sobre la preparación previa antes de la operación y la preparación post? Que ahora lo pregunta un oyente, Sebastián Gabay, ahora lo vamos a hablar. Pero digo, cuando llega un paciente que sabés que tiene ligamentos cruzados, que hablando en broma, ¿no? Es un paciente que va a estar por lo menos, ustedes que son expertos de rodilla, va a estar por lo menos 6 meses en tratamiento.
más allá de lo que uno se frota las manos y dice, bueno, acá tengo un paciente por 6 meses, digo, es una lesión larga y duradera. ¿Qué de todo lo que tiene se puede aplicar? Porque hay ondas de choque, hay pincharlo, hay hacer fortalecimiento. ¿Cómo hacen? ¿Le aplican todo o van siguiendo a partir del diagnóstico una cura particular? Exacto. A partir del diagnóstico vamos a ir a elegir el tratamiento dependiendo de las actividades de la persona y dependiendo en el estado que se encuentre en ese momento la rodilla también. Bien. Y no solo la rodilla, sino que, como te decía, acá ya cuando tenemos una lesión en el ligamento cruzado anterior o una lesión en la rodilla, empiezas a haber todo procesos a través del sistema nervioso central de inhibición y atrofia muscular. ¿Ah? Entonces, ahí nosotros vemos el estado de la musculatura, si puede contraer su musculatura, si ya hay mucha pérdida de masa muscular, si la persona realmente no tiene la capacidad de contraer la musculatura. Imagínate que vos tenés tu mano, la tenés acá, la estás viendo y querés moverla y no la podés mover. Bien. Eso es lo que se siente cuando tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior, cuando queremos contraer la musculatura del cuádriceps. Principalmente el cuádriceps, que es el músculo que más inhibe, Claro. y que se atrofia más rápido. Querés cerrar la mano y no podés, y estás luchando contra tu mano y querer moverla y no podés moverla. Eso es lo que siente una persona que se lesiona del ligamento cruzado. Una última que te hago antes de capaz cerrar, porque fue muy explicativo, pero ¿qué pasa con la vida más allá del deporte? O sea, porque ese paciente en los 6 meses va a tener que tener cuidados, no sé, al ir a caminar al kiosco a comprar o al supermercado. Exacto, sí, nosotros también lo que siempre les decimos antes de que, si no tiene la lesión la persona y concurre al consultorio por X cosa, ¿no? o una persona de educación, más bien de un tema de educación, nosotros lo que siempre les decimos es: cuiden su alimentación, cuiden su descanso y prepárense físicamente si van a hacer deporte. Hay ahí está, preparación física. No solo fortalecimiento. Las entradas en calor son súper importantes porque ahí también es donde una de las principales causas de lesión también de las personas es las fallas en las entradas en calor. Claro. Y yo siempre tengo una frase que le digo a los pacientes que es: no hay que hacer deporte para estar en forma. Hay que estar en forma para hacer deporte, que es diferente, ¿no? La preparación física es importante cuando yo quiero ir todos los fines de semana a jugar una liga amateur de fútbol 5, de fútbol 11, de fútbol el que se te ocurra, ¿no? O jugar al básquetbol o ir a jugar al voleibol. Entonces, esa preparación física es súper importante. Bien. Bien, perfecto. Agustín Rodríguez, ¿cómo la gente que quiera consultarte, la gente que quiera escribirte o que quieran sacar una hora contigo porque tienen acarrea una lesión de rodilla hace tiempo, cómo tiene que hacer? Bien, nos pueden consultar a través de la página de Instagram de Centro 3D10. Bien. O también me pueden seguir a mí y hablarme a mí directamente. Mi Instagram es fisio.ausrodríguez y ahí me pueden seguir, podemos charlar y contarles. Y bueno, si tienen una lesión y no saben qué es lo que le está pasando, porque mucha gente también va al consultorio sin saber qué tipo de lesión tiene, claro. Ahí ellos concurren en el consultorio, nosotros hacemos la evaluación, el diagnóstico y ya ahí empezamos el tratamiento lo antes posible, que eso es fundamental. Empezar el tratamiento lo antes posible. Ahí está tu Instagram. Ahí está. Para aquellos que quieran consultar con el Centro 3D10, en tu uso se ve como está escrito 3D10, que es 3 con número, 3, D con 10, letra 10. Y 10 con número. Sí, y recordemos también que en Centro 3D10 no solo se tratan lesiones deportivas, sino que con Matías Prado venimos de un arsenal que van desde el suelo pélvico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, jaquecas, todo se puede. Pacientes pediátricos también, trabajamos con pacientes pediátricos, niños, también adultos mayores, trabajamos una gama amplia. Y después una pregunta que no respondí ahí al público, ¿qué opinabas sobre la parte preoperatoria? Bien. Y es decirles, lo más importante en esta rehabilitación, ¿no? Es si nosotros tenemos temporalmente el proceso quirúrgico ubicado, lo más importante es lo que está antes del proceso quirúrgico y lo que está más pegadito al proceso quirúrgico en tiempo, ¿tá? Por eso nosotros recomendamos empezar la rehabilitación 24 horas después de la cirugía. Enseguida, nosotros tenemos un montón de cosas para trabajar. Obviamente no vamos a poner a la persona a saltar en una pata, ¿no? Claro. Pero sí vamos a empezar a movilizar esa rodilla, a reducir la inflamación, van a activar la musculatura. Los ejercicios no van a ser fuertes porque hay que cuidar todo ese proceso inflamatorio que sufre la rodilla después de la cirugía. Y
es muy importante la fase preoperatoria, es súper importante. Ir con buenos grados de movilidad de la rodilla a la operación, ir con una muy buena masa muscular, con que la simetría en fuerza no sea más del 20%, ¿tá? Porque eso ya nos va a determinar si nosotros vamos a la cirugía con poca movilidad de rodilla, con inflamación y con mucha simetría en fuerza, nosotros ya vamos a predecir qué va a pasar después de la cirugía. Claro. Y eso nos va a decir, podés tener problemas después en la movilidad de la rodilla, que ahí tenemos algunos síndromes que pueden ser el síndrome de cíclope o la artrofibrosis de rodilla, que es cuando la rodilla queda dura y ahí se tiene que entrar de nuevo al quirófano. O también después podemos predecir índices de pérdida de fuerza y de masa muscular luego de 2 años de la cirugía. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante la fase preoperatoria. Bien, gracias a vos por esta columna de FisioFast.